Bienvenidos al podcast del Grupo Sónica. Soy Maximiliano Lecchi y quiero saber si te vas a animar a contarme quién sos. Porque este podcast lo llamamos ¿Quién es? Y hoy, en el primer podcast, la primera edición, nos visita la diputada nacional Lilia Lemoine. Lilia, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muy bien, Maxi, ¿vos? Gracias por invitarme, como siempre. Acá siempre siento que se puede decir cualquier cosa sin censura y eso me encanta. ¿Quién es Lilia Lemoine? ¿Quién soy? Eh, es una respuesta simple y complicada al mismo tiempo, porque yo creo que sé quién soy, no sé si el resto de la gente sabe, porque el resto de la gente por ahí me conoce de recortes de algún programa tendencioso de C5N y no tiene tiempo tampoco de enterarse, ni tiene por qué saber quién soy. Así que ayúdame a explicarlo. Papá Miguel, Sí, mamá Lilia. sí, Los dos no están en este plano terrenal. así ¿Qué es. recordás de ellos? Bueno, me hicieron lo que soy. Heredé cosas de los dos. Ambos eran combativos a su forma. Yo llevo el apellido de ambos, Bolúcalo Lemoine, Bolúcalo por mi papá, Lemoine por mi mamá, Lemoine, porque no estaban casados cuando yo nací. Y vos sabés que de ambos lados de la familia son todos inmigrantes europeos, que llegaron a la Argentina escapándose de regímenes autoritarios. Tengo a mi familia italiana escapándose del régimen fascista de Mussolini. Después, parte de la familia de Polonia judía, obviamente tuvieron que irse. Después, parte de la familia ucraniana que se tuvo que ir post-Holodomor para sobrevivir al hambre. Entonces, tengo incluido en la herencia familiar ya la conciencia de que el autoritarismo de estos regímenes no llevan a ningún lado y como yo amo mi país, no quiero que a mí o a mis hijos les pase de tener que irse un día corriendo porque Argentina pasa a ser a vivir bajo un régimen como esos, como si pasa en Venezuela o pasa en Cuba. O como le pasó a muchos amigos míos, una de las razones por las que me metí en política fue porque muchos de mis mejores amigos se fueron del país, por no decir todos. Es muy doloroso, me quedan creo que uno o dos, o sea, no hay mucho más. Uno volvió, uno por suerte volvió, pero mi sueño es que todos vuelvan, que no se vayan porque sienten que acá no se puede hacer nada o porque realmente no pueden hacer nada. Quiero que si alguno se va sea porque le gusta la idea de irse a otro país, a perseguir algo exclusivo en otro país, o porque se casan con alguien de otro país, no porque acá no puedan salir adelante. Lilia, hablaste de los sueños y a mí me gustaría saber cuáles eran los sueños de la Lilia adolescente y cuáles son los sueños o tus sueños hoy. Cuando era adolescente, a ver, de chica no tenía, la verdad no me permitía tener muchos sueños porque tenía una situación familiar complicada. Mi mamá y mi papá se empezaron a pelear cuando yo tenía 6 años, mi papá era policía en ese entonces, yo era chica tenía 8 años o 9 cuando fue comisario. Mi mamá era la empresaria de la familia, tenía un salón de belleza en esa época, era la dueña de la casa, tenía coche, se lo prestaba a mi papá, era un funcionario público honesto, entonces no era un tipo de mucha plata. Em, Así que no, mi sueño era poder juntarme con mis amiguitos a jugar y mirar los dibujitos y dibujar y que mi mamá me contara historias antes de dormir y que mi papá me llevara a remontar barriletes. Eso era en el Cuando oeste, ¿no? José en León San Suárez, acá Martín, en yo soy de San José Martín. León Suárez, sí, de Claro. noroeste. Y crecí en calle de tierra. Yo sé lo que es tener agua de pozo y nada, y no tener servicios, porque así era mi barrio en esa época. De hecho, la calle Gorriti estuvo sin pavimentar hasta hace poco. Em, y después, más de adolescente, si bien yo siento que tuve una infancia muy, muy feliz, que después vino en picada cuando mis papás se Sí. separaron, hiperinflación de Alfonsín, em, mi mamá perdió los ahorros en el Credicop, o sea, nos pasó de todo. Nos mudamos de barrio porque se había vuelto muy inseguro. José León Suárez, donde yo tenía mis amiguitos del barrio, me tuve que ir a un colegio nuevo. Mi mamá logró comprar una casa a demoler en Villa Santa Rita, que es la casa donde vivo hoy,
que no aparece en mi declaración de bienes en el Congreso, lo aclaro, porque no hice la sucesión todavía porque soy hija única. En cuanto la haga va a aparecer. Que nadie diga que me la compré porque soy diputada, porque nadie se compra una esquina en Villa del Parque o Villa Santa Rita siendo diputado en 2 años. Así que, por favor. Es decir, que vivís en una casa heredada. Sí. No podés decir claramente que no te compraste una casa por la política. Es lo que quiero dejar en claro, por las dudas, porque lo van a decir igual, pero por lo menos queda en archivo. Que es así, lo pueden verificar y nada, y tengo fotos de vivir en esa casa de que tengo 12 años, así que nada. Hablábamos de los sueños. Los sueños, pero yo fui una alumna muy aplicada, terminé el primario siendo abanderada, terminé el secundario siendo abanderada, becada en el colegio. No solo tenía buenas notas, sino que el último tiempo presidía la clase, peleaba por los derechos de mis compañeros, organicé una... ¿Eras de izquierda, Lilia? Sí, no era de izquierda, era una suerte de gremialista pro mérito. Yo ayudaba a mis compañeros a estudiar, así estudiaba yo. Yo no me gustaba mucho estudiar, tenía buena memoria y fijaba los conocimientos enseñándoles a otros. Por eso me es más fácil a veces fijar conocimientos cuando estoy explicando a otros, más que cuando lo escucho yo por primera vez. Tenía mi propio método de estudio. Y si bien tengo buenos recuerdos del secundario, no fue mi época más feliz, porque la primer parte de los 90 estuvo bien, pero después, 97, 98, nos pasó, no fue la crisis menemista, quebró el Banco Federal. Claro. Y en esa época, claro, el banco, mi mamá tenía cuenta corriente, en esa época tenía una empresa de mantenimiento con 25 empleados, era una pyme. Venía de juicios laborales, había fallecido mi abuela materna y encima quiebra el banco, se queda sin la cuenta corriente para pagar a proveedores y dice, bueno, a ver si puedo comprar un auto con la tarjeta, así saco la plata. Y no se lo autorizaban. Se quebró, o sea, se quebró emocionalmente, vendió el fondo de comercio y nos mudamos a vivir a la costa, que teníamos una casita de vacaciones, que si no nos mudábamos ahí no la podíamos mantener. Entonces la decisión de mi mamá fue, bueno, alquilamos la casa de acá de Capital, nos mudamos a la casa de la costa para poder mantenerla. Vos estudiás en la facultad. ¿Y ahí qué edad tenías cuando te 17, 18. Terminé el secundario, entregué la bandera en quinto, me subí, teníamos o sea, fuiste abanderada. Así es. Fuiste abanderada. Sí. Entrego la bandera y me voy el mismo día. Me acuerdo que estaba con el uniforme escolar cargando el auto. Es verdad que... Sueños. Sí tenía 2 sueños. Eran que se me frustraron a los 17 se me frustraron. Yo estaba haciendo el UBA 21 para entrar en la UBA. ¿Ingeniería querías estudiar? ¿Es así? Originalmente mi sueño era ser guardaparques. Ah, mira. Quería ser guardaparques. De chica quería ser astronauta. De chica quería ser o abogada o astronauta. O realizadora integral de efectos especiales. Primero, abogada, mi papá me convenció que no, el policía, porque me dijo, vos como abogada vas a tener que defender incluso delincuentes. Y yo dije, no, delincuentes no quiero defender gente honesta. No, hija, en la vida real, cuando vos defendés a alguien, te puede tocar un delincuente. No quiero. Bueno, entonces después los familiares o socios de los delincuentes te van a perseguir a vos y a tu familia. Listo, no quiero. Entonces, abogada no. Después, ok, me gustaría ser astronauta. Y no, hija, acá no hay. Listo, entiendo. Me gustaría hacer efectos especiales, pero en Argentina tampoco hay, así que abandoné ese sueño y dije, bueno, entonces, de adolescente dije, voy a ser guardaparques porque amo la naturaleza, me encanta defenderla. Entonces, quiero ser guardaparques. Bien, cuando voy a averiguar a los 17 años, en la UBA, tenía que tener 10 materias universitarias aprobadas, menos de 25 años, y digo, lista, es la mía, pero hay una limitante para ser guardaparques. Vos no podés tener problemas en la vista. Mira. Yo estoy operada de la vista. Mira. ¿Es que estás operada de miopía? De miopía y astigmatismo. Ahora tengo la presbicia, ¿no? De los 40. Por eso Bienvenida a los 40. Obvio. Algunos dicen que yo uso anteojos por facha, me dicen, para parecer intelectual. Ojalá. No, es presbicia. Y tienen bastante aumento porque también me volvió un poco de astigmatismo. Me opero, pero claro, vos no te podías operar antes de los 25 en esa época. Es verdad. O sea que no había físicamente, yo no llegaba a cumplir con mi vocación.
Entonces, ¿qué dije? A ver, mi mamá me decía, métete a estudiar arte, que sos buena. No, yo tengo que ser responsable, yo tengo que estudiar algo con lo que te pueda ayudar. Y lo que era rentable en ese momento, y tampoco me disgustaba, era la carrera de ingeniería en sistemas. No Ujú, había diseño de videojuegos es si no hubiera verdad, estudiado eso. exacto. Me metí a estudiar ingeniería, ¿por qué? Porque había salida laboral rápida antes de terminar la carrera y yo quería ser responsable, como siempre lo había sido, y seguir ayudando en mi casa. Bueno, pero bueno, intenté hacer el UBA 21, me cansé de... Pero, ¿sabés qué es bueno esto que estás Mm, contando? Porque vos seguiste tus sueños y dentro de seguir tus sueños también buscabas una salida laboral, porque recuerdo que en los medios de comunicación te pegaron mucho por decir de seguir los sueños, pero también buscar una salida laboral rápida para ayudar en tu casa. Es que sí, uno no tiene que pretender que otro le pague los sueños. Si tu sueño es ser realizador integral de efectos especiales, que es lo que yo terminé estudiando y me recibí, son 3 años, si vos querés ser realizador integral de efectos especiales y sabés que no hay un mercado grande en Argentina, sábelo. Vas a ganar poca plata si es que ganás alguna. Entonces, cuando antes de meterte en una carrera, lo primero que tenés que hacer es saber si lo haces por vocación o por plata. Si lo haces por plata y no hay mercado disponible, cuando estés trabajando de eso y veas que no te vuelves rico o que no te alcanza para el alquiler que vos querés, bueno, no culpes a la elección que hiciste de mercado, o sea, es tu propia, es tu responsabilidad. Entonces, cuando yo escucho a alguien que es un internado, no internado, ¿cómo se llama? No pasantía, es una pasantía Una rentada en pasantía, realidad. sí. Una pasantía rentada en un hospital y se queja de que le dan un 60% de aumento, porque es lo que le estaban dando, pero como no era contributivo, no podían ponerlo de garantía para el alquiler. Lo que me salió a decirles, paren un poco, vos querías ser médico, tu sueño era tu sueño ser médico, lo sos, listo. Tu sueño no era ser millonario. Entonces, todos saben que un médico empieza a ganar bien después de 10 o 15 años. No, pero además, a ver, Salvo que tu Lilia, papá tenga una clínica, pero claro. entonces siempre volvemos a lo mismo. Si mi papá tuviera un estudio de Pero televisión y eso yo le fuera pasa a los abogados, a los contadores a todo también. el Tenemos que empezar mundo. con pasantías. Yo trabajé 2 años gratis en un estudio jurídico antes de empezar a poder iniciar mis propios casos. Y después, bueno, es la vida, digamos, es el camino de la Bueno, gente que por no es hijo eso de. a mí me pareció útil decirle a la gente, bajarlos de un ondazo, de una nube, y decirle a los jóvenes, che, si vos querés plata, hacé lo que hice yo, estudia una carrera rentable, que hay muchas, estudia o un terciario, que te dé plata, algo que te dé plata. Y cuando vos tengas un pasar más o menos estable, que a mí me pasó a los 27 años, Ahí seguís ahí estudias tu sueño y todavía sos joven, o sea, Entiendo. ¿por qué no hacer una cosa así? Me parece más piola. Y se lo tomaron como que yo insultaba a los médicos, nada que ver. Los médicos son necesarios. Es más, es necesario que un médico tenga una habilitación por eso es una carrera larga y de mucha responsabilidad. Un técnico o un especialista en sistemas, no. Entonces, aprovecha y elegí carreras de salida laboral rápida para bancar a tu familia o tus propios deseos económicos y después seguir tus sueños a largo plazo. Lilia, te saco de este tema y Mm. te meto en el amor. ¿Cuándo llegó el amor en tu vida y cómo estás hoy sentimentalmente? Si tenés ganas de contármelo. Mira, yo soy bastante enamoradiza. Tengo la suerte de ser una de esas personas que se enamoró Mm. muchas veces, ¿sí? Yo Cada vez que te enamoraste, tenés esas cosquillitas en el estómago, ¿te sí, pasa o obvio, eso? no, no, todo completo. Sí, ha habido algunos amores que me marcaron más que otros, pero la primera vez que me enamoré yo tenía 2 años. Ah, Era muy chiquita y y le te decía acordás. sí, y le decía a mi nona, a mi abuela mi compinche, yo empecé a hablar y a caminar muy chiquita. El hijo mayor de una amiga de mi mamá, de una vecina, de Selva Nardini. Se llamaba Esteban el chico y yo le decía Stephen. Stephen, no sé por qué. Y le decía a mi nona, yo cuando sea grande me voy a casar con Stephen. Le decía. Era ¿Lo una volviste cosa. a ver ahora de grande? No. No, no, Mira, se debe estar enterando ahora, Stephen. no. Y después el Seba, un amigo mío de la vuelta de casa, que de vez en cuando hablamos, que está en México, que yo tenía 2 años menos. Y me acuerdo que la primer cartita de amor hice que mi abuela la escribiera y yo fui y se la di. A los 5 años. Eh, es Sí. una pregunta por ahí personal, pero yo me acuerdo que cuando éramos chicos siempre te lo hacían. ¿Tu primera vez fue con amor o no fue con amor? ¿Fue algo consensuado? Sí, obvio. Consensuado siempre, porque en mi casa me enseñaron
En mi familia matriarcal, porque la mayoría de los líderes familiares, en mi caso, son mujeres, abuela, tía, madre, la bisabuela, carácter muy fuerte, es vos te tenés que hacer respetar. Y es lo que vos te guste. Entonces sí, de hecho a los 18, con un flaco con el que quedé amiga en esa época, y yo tenía Ah, grande, a los 18 eras grande sí, ya. yo empecé tarde con muchas cosas. Pero está bien, me parece bien porque antes que estaba en el colegio, estaba estudiando, tratando de decidir qué hacer con mi vida, no me parecía. Pero a los 18 estaba empezando a estudiar en la Universidad Atlántida Argentina, en Mar de Ajó, estaba viviendo en la costa, estaba trabajando en el verano en una casa de ropa. Me iban a tomar en una peluquería que tenía solarium. Ah, mira. Y me dijeron, pero tenés que tomar cama solar porque sos muy pálida y nos espantás a los clientes. Y yo dije, ni en no broma. sos un buen ejemplo, No sos digamos. un buen ejemplo. Y yo dije, en vez de quejarme y armar una protesta en la puerta, porque mi mamá estaba trabajando ahí en el verano, dije, no, permiso, ma, yo te voy a bancar igual, pero acá no. Y empecé a buscar en los locales de la zona y encontré trabajo en un local de ropa de temporada, que hice un buen sueldo en enero, en febrero y algunos días de marzo. Y bueno, ahí conocí a este flaco y bueno, salió Amor de Verano y yo dije, listo, yo me saco las ganas, descubro cómo es, él se va y yo me dedico a los estudios. Funcionó bastante bien. El problema es que, claro, me abrió la puerta de algo que no, de algo desconocido hasta ese momento. que después dije, che, está bueno esto, pero en Aguas Verdes no había otro adolescente, o sea, no había gente de mi edad y en la facultad éramos creo que 15 y eran todos de Pinamar o de, no sé, había uno creo que, o sea, no había de dónde. Terminé conociendo un flaco por internet, por chat y me mudé de vuelta a Buenos Aires. Y sos de mi generación, viste que antes usábamos el chat y ahí conocía gente, era así. Pero yo ahí pescaba con Medio Mundo porque principios del 2000, 98, 99, como yo estudié ingeniería en sistemas, tenía modem, dial-up, entendía, me manejaba con todas las mensajerías, con el MIRC, con el PIRCH, o sea, el IRC en general, el ICQ. Estaba el ICQ, claro. Sí, el Trillian, después que te armaba cada lío el Trillian, porque te mezclaba los mensajeros. Y resulta que, claro, había muy pocas mujeres, porque realmente era un ámbito muy masculino. Exacto. Sistemas. Entonces, eran 500 hombres y yo. Y entonces o sea que vos eras codiciada en realidad no, porque yo en esa época, igual que ahora, era muy masculina. Ah, mira. Muy masculina y eran patitos feos, la verdad. Mira, vos decís que sos masculina, pero sos codiciada. Es decir, hoy sos una mujer codiciada. ¿Vos decís? A mí, sí, Lilia, son muy pocos los que me invitan a tomar un café porque no se o animan, una cerveza. Pero sos una mujer codiciada, la gente te mira y la gente, digamos, te lo digo por la gente que uno por ahí conoce. Che, ¿la conoces a Lilia? ¿Y cómo es Lilia? Digamos, hay mucho, por eso me parece muy interesante esto de quién es, porque te conocen, digamos, introspectivamente. Tus sueños, tus anhelos, tus metas. Tenés 44 años, Sí. Me permito decirlo porque te lo Sí. dijo y te lo iba a decir antes, entonces estoy habilitado. Y me gustaría preguntarte si la maternidad es un tema pendiente, con el reloj biológico de la mujer, ¿no? Sí, definitivamente. Es más, yo confieso que durante muchos años no me interesaba la maternidad hasta que a los 37, 38, cuando empecé a dar batalla cultural, yo estaba en pareja, descubro que quizás esa falta de deseo por la maternidad era inducida por esa falsa idea de que una mujer que tiene hijos no puede hacerse un futuro, no puede hacerse una... No, es todo lo contrario. Mientras más joven lo tengas, después, aún siendo joven, tenés chances de tener un hijo y además hacer una vida profesional. Creo que mi error fue no tenerlo cuando tenía 20, que yo quería a los 20. Después, bueno, la vida, los traumas me hicieron... tuve una relación muy traumática a los 21, muy traumática. ¿Con violencia, golpes? Mirá, si yo hubiera estado un par de años con esa persona, terminaba como Julieta Prandi, con eso te lo digo todo, es ese tipo de enfermo, pero tenía alguna llave para salir de esa situación que me habían justamente dejado mi mamá o mi abuela y escapé.
escapé por mis medios, porque realmente ese tipo de persona te aleja de tus amigos, de tu familia, te aísla, te hace sentir mal con vos misma. Yo lo entiendo, es espantoso. Y pude salir, pero no quedé bien, Ujú. porque ya Entonces, estaba sola, había quedado aislada. digamos Me que costó volver a convivir, no pude volver a convivir con todo ese nadie. tiempo te hizo no tomar la decisión de tener hijos en ese momento, Claro, durante 10, 15 años. claro. Después, de grande, dije, che, tengo 30 y pico, tengo que tener en cuenta que lo que uno le queda cuando es viejo, ya no vas a querer salir de aventuras, o sea, no te van a interesar las mismas cosas. ¿Qué te va a interesar? Los nietos, la familia. Y yo no tengo hermanos, ya no tengo tíos, no me queda, tengo primos, pero viven en otras provincias y no soy muy cercana, entonces es muy difícil. Entonces, a ver, alguien a quien darle amor incondicional, ¿a quién se lo vas a dar? Porque no puedes estar persiguiendo gente y darle amor incondicional a todo el mundo porque No, no y funciona. tampoco puedes ir buscando un padre por ahí, digamos. Mira, yo hago chistes con eso. Así que, ¿qué hice al final? Congelé por las dudas, Ah, a los congelé. 42 congelé, que en Sejir, en una clínica que se llama Sejir, Ujú. donde me dijeron sí se puede, efectivamente funcionó. Bien. eh, Y de hecho, yo dije, bueno, ahora que soy diputada, puedo relajarme y ahora quizás pensar. Y el tema es que se puso tan difícil la cuestión con el gobierno, que si yo no voy a abandonar a Javier y mis deberes como diputada para tener un hijo es una barbaridad. Bueno, listo, lo tengo congelado, hasta los 55 se puede, listo, no hay problema. Esperaré un poco más. Y vos fíjate qué crueldad y qué maldad que la diputada Pagano, que no se tomó licencia, se pasó todo el verano y la mitad del año sin ir a una sola comisión por tener un hijo, que al final dijo que había sido por inseminación artificial y es falso, lo tuvo con Franco Bindi, se fue por todos los medios a decir que yo extorsiono al presidente porque tengo material genético del congelado, lo cual es falso, yo tengo mis óvulos congelados, o Claro, pero sea, son los tuyos. son los míos, claro, porque no es como Santiago Cuño dijo que hay óvulos en los espermatozoides de los hombres, o sea, los testículos, los óvulos de los testículos. Eso es una barbaridad. No, eso es falso, es una difamación espantosa de una persona que quizás ella lo hizo, ¿no? Capaz que con su novio lo hizo. A mí me parece espantoso. ¿Por qué Pero crees los tengo entonces? y yo sí pienso tener una ¿Por familia. qué crees que en el caso de esto, de lo que vos me contás que dijo Pagano, lo hace? Pagano te odia, es intrincado, digamos, el vínculo entre ustedes. ¿Por qué se rompió? Si es que No, alguna no, vez hubo vínculo. no es intrincado, en realidad es muy simple. Yo fui una piedra en el camino de los planes de Marcela Pagano. Hoy día ya está probado que ella vino con el apoyo de alguien que supuestamente iba a apoyar a la Libertad Avanza y se dio vuelta, que es ¿cómo se llama este sindicalista? Barrio Nuevo. Barrenuevo, Ella vino Luis con, Barrenuevo. claro, con el apoyo de Barrio Nuevo, poniendo cara de buena comunicadora, llorando que la habían echado de América TV por censura, lo cual era falso. La echaron de América por maltratar a sus compañeros, se juntaron 10 compañeros, le armaron una causa justa, porque había maltratado a 10 personas. Doy fe, en el Congreso hizo lo mismo, lo que pasa es que la gente tiene miedo de hablar para no perder su trabajo, le tienen miedo porque es diputada, echó o le renunciaron todos, maltrata a la gente, y claro, son cosas que uno no ve y no sabe y es inocente, como nos pasó con Villarruel, había cosas que nosotros, por ser nuevos en la política, no Es sabíamos. decir, vos decís claramente que Pagano es maltratadora. Sí, pero dalo por sentado, todo el mundo lo sabe, la han echado de muchos lugares por eso es real, yo te lo puedo probar. Ahora, no voy a denunciarla en la policía porque la echaron de los trabajos, porque eso no es un delito, es ser una mala persona y punto. Pero es verdad, Y Villarruel, pará, hay una cosa más. ¿Por qué soy un escollo? Porque la finalidad de ella, ahora va a cerrar, era quedarse con la comisión de juicio político ok. para armarle un juicio político a Javier Milei, apoyada por toda la gente que quiere quedarse con el sillón de Rivadavia, incluida Victoria Villarruel. ¿Y cómo lo descubro? Porque el día que se fue a constituir, que al final no se constituyó la comisión de juicio político, ella bajó y trató de tomar la comisión de facto con apoyo de Germán Martínez y parte de Unión por la Patria y el radicalismo. Era una cosa
no tenía sentido. Hubo extorsión de por medio a Oscar Sago, nos rompió el bloque, fue una cosa nefasta la que hizo, y yo gritando en el pasillo, llamándolo a Martín, Martín Menem, que obviamente reaccionó, frenamos la comisión de juicio político. ¿Por qué? Porque no era la persona que el bloque había decidido que quería en esa comisión. La persona que el bloque había decidido para esa comisión era Berta Venegas Lynch, una persona de confianza. Fuiste una de las primeras que dijiste esto y ahora empieza a cerrar porque, digamos, te opusiste directamente a Villarruel, y entiendo que el presidente Javier Milei y Karina Milei entendieron esto que vos estás diciendo, y ahí también hubo una rotura del vínculo entre ellos, ¿no? Pero vos fuiste la primera que lo dijiste. A ver, yo no rompí el vínculo entre Villarruel y los Milei. Villarruel venía teniendo destratos y extorsionando a Karina con el armado, por ejemplo. Cuando fue a firmar para la candidatura, ella dijo, si no ponen mi armado en provincia de Buenos Aires con Bloomberg y ¿cómo se llama? Y el abogado mediático. Bueno, no importa. Y un abogado mediático. Si no ponen mi armado... Burlando. Si no ponen mi armado, dijo Victoria Villarruel, yo me bajo de la candidatura. Y como Javier dijo, mira, no, yo no puedo desarmar un año de trabajo para poner tu armado, cuando fue a firmar por su candidatura, a Karina le tiró los papeles. Así. Cayeron al piso, Karina los juntó y le dijo, felicidades, felicitaciones Victoria, vas a ser vicepresidente. O sea, Karina se bancó los abusos de Villarruel durante la campaña, después de la campaña, y al toque la mina empezó a decirle jamoncito a Javier, a reírse con Mayans, cosas que son inaceptables. Y a mí no me mandaron a decir cualquier cosa de Villarruel. Yo empecé a notar cosas de Villarruel que me parecían inaceptables y las empecé a decir. Ahora, si a mí me llamaba Javier o Karina y me decían, che, Eli, baja un cambio, por favor, que Victoria... A mí nadie me dijo nada, yo seguí. Y después tuve razón. Pero ella fue la que rompió el vínculo. Que quede claro que no fue una pelea con Villarruel. Villarruel extorsionó el espacio, después le faltó el respeto a la investidura y después nos traicionó. A mí me queda claro lo que estás contando, y digamos la historia, escuchándote en este relato, uno después saca sus propias conclusiones, pero vos la estás desarrollando y estás sacando las conclusiones. Todo te lo puedo probar, todo. Está bien que lo digas. Todo. Quiero ir conociendo, digamos, a la persona, a Lilia Lemoine, que le agradecemos por estar en este podcast. Quiero ir a un hecho traumático que Lilia lo contó cuando se discutió la ley de registro de datos genéticos, y ella contó que fue violada a los 26 años. ¿Ese fue el peor evento que te tocó vivir en tu vida? ¿Sabes que no? Fue uno de los peores, fue uno de los más dolorosos. Fue lo más asqueroso sí, lo más asqueroso me pasó en la vida, totalmente espantoso. Pero incluso en ese momento, quizás por mi tipo de personalidad, lo que yo dije es, esto lo voy a transformar en algo, y empecé a hacer campaña y hablar en los medios para concientizar a las mujeres, no de que se victimicen como hace el feminismo, sino decirles, mira, si yo estoy viva después de esto, vos también podés sobrevivir, no te entregues al dolor, no seas una víctima, combatilo. ¿Cómo? Denunciar, porque las mujeres no se animan a denunciar en la policía, denuncialos, porque si no la policía no los puede agarrar. Y otra cosa, vos sos mucho más que un cuerpo, vos sos un ser humano que tiene intelecto, que tiene alma, que tiene corazón, que tiene sueños. No puedes permitir que, porque una basura que para mí no es ni humana, los violadores para mí son una basura, no puedes permitir que después de lo que te hicieron encima te roben la vida, porque me acuerdo que en ese entonces, así conocí los medios hegemónicos, yo yendo a programas de televisión, y por eso lo quiero mucho, tanto a Viale, me sale Johnny, pero Johnny es el hijo, a Mauro Viale, por eso lo quiero a Mauro Viale, por eso lo quiero a Chiche Helblum, porque me dieron espacio para hablar en vivo, me trataron con mucho respeto, no como otros medios, como me acuerdo en América, me faltaban el respeto de una forma horrible, y en otros medios publicando notas editadas, colocándome en una posición de víctima que yo no quería tener. No querías tener. Y lo más espantoso, ¿sabes qué fue? Que había gente
que se burlaba y decía barbaridades como que yo me lo había buscado o que a mí me había gustado. Y eso duró años después incluso en internet. Esa maldad la gente la sigue teniendo. Y de hecho, cuando yo hablé de esto en la Cámara de Diputados, el diputado Leopoldo Moró de Unión por la Patria dijo que mi caso de abuso no había sido de violación, no era tan grave como los que cometían los de la AAA en la dictadura. Yo, sinceramente, esos tipos, o sea, fomentan que una mujer después no quiera contar un caso. Ahora, por eso también tomo cartas en el asunto y presento un proyecto contra las falsas denuncias. ¿Por qué? Porque toda mujer que fue víctima de violación y de abuso, cuando se da cuenta, sabemos lo que es muy difícil cuando pasar por el proceso de denuncia, de peritaje, el después, la gente que te estigmatiza. El después puede ser peor que el acto, de hecho, salvo que bueno, las mujeres que las lastiman y las hieren o las matan, esas no. Pero, entonces, yo salgo a protestar contra las falsas denuncias porque banalizan lo que le pasa a las verdaderas víctimas y encima ponen a los jueces y a las autoridades en una situación en la que tienen que lidiar con una carga de denuncias falsas que les quita tiempo y recursos para perseguir a los verdaderos culpables. Bueno, Lilia, tengo un minuto más, uno solo. Sí. Pero no quiero pasar estos minutos para que me cuentes quién fue Lucy en tu vida, en un minuto. Lucy. Ay. Mi caniche, el caniche Sí, asesino le decía el caniche yo. blanco. El caniche ese Terminator. 15 años casi la tuve. Mi amor. Sí. Mi Bueno, amor. falleció este año. Sí, por eso. Feliz porque encontró el amor de su vida ella. De viejita. Tenía un soplito en el corazón, la había operado de cataratas. Bueno. Sé lo que la querías, por eso te lo pregunto y porque quiero también que la gente conozca esta parte de vos, que era el amor de tu vida, era tu hija. No, era mi roommate. Era mi compañera porque yo se la había comprado a mi mamá. Porque mi mamá se le había muerto una caniche que le había regalado una prima mía. Y tenía que ser un perro chiquito de compañía y yo no sabía dónde sacarlo. Busqué, esperaba una familia, no quería de criadero, que tuviera un canichito chiquitito. La conseguí, me acuerdo que gasté mi aguinaldo en eso, porque son caras las hembritas, y le puse Lucy Aguinaldo. Y bueno, al principio mi vieja no la quería, me dice, ¿me traes esto? Que parece un juguetito, y yo estaba llorando porque Felipa, la otra, mi hermanita perra, ya era viejita y le molestaba el cachorro y se enojó y me la tiró por la cabeza y digo, ¿cómo me vas a tirar esta cosa? Bueno, Lucy, vamos a vivir juntas, vas a ser mi roommate, nada de cortes de pelo, nada de peluquería, nada especial. Además, te vas a quedar sola muchas veces porque yo viajo por el laburo. Bueno, dijo, y se queda con los gatos cuando yo no estaba, se queda con mi mamá. Pero fue una gran compañía. Lilia Lemoine, gracias por abrir tu corazón aquí en el podcast de Sónica. De verdad, te lo agradezco y me encanta este sentimiento que tenés por los caniches. Por los perros en general. Ni pensar por los perros, pero ni pensar cuando me pase con Felipe y con Isabel, así que te entiendo y comparto ese sentimiento. Es verdad. Bueno, mi mamá le ponía Felipe o Felipa a todos sus perros. Felipe. Y a mí me crió un perro que se llamaba Felipe. Mira. Por eso yo tengo un vínculo con los animales que es muy especial. A algunas personas les pasa y otras no. Sí, exacto. Yo los veo como miembros de la familia. Yo comparto. No. Bueno, gracias por venir a este primer programa. ¿Quién es? Lilia Lemoine. Gracias a ustedes por estar del otro lado y estás dispuesto a contarme quién sos. Este es el podcast del Grupo Sónica. Chau.